Muy buenas noches. Les presento la clase número 13 que se titula La obra dramática. El objetivo de la clase es conocer y relacionar las partes y elementos de la obra dramática. En primer lugar, hay que señalar que una obra dramática es un concepto que puede mencionar a la representación de una historia con actores y diálogo, o a la narración que interpela al público a partir de la sensibilidad. Como decíamos en clase anterior, la obra dramática está escrita no tanto para ser leída, sino más bien para ser representada en un escenario con actores y para que el público lo pueda presenciar, y en algunos casos para que el público también pueda interactuar con los actores. Por ejemplo, el género que está muy en boga, que es el stand-up comedy, ¿ya? Sería un tipo de obra en la cual muchas veces el actor, que puede ser uno o dos, generalmente son pocos, ¿verdad? El stand-up, interactúa con el público. El público forma parte, es como un personaje más. Por lo tanto, la obra dramática fundamentalmente está hecha para ser representada, vista por el público en un escenario. Una obra dramática, por lo tanto, representa episodios mediante diálogos entre los personajes. Sus orígenes se remontan a la antigua Grecia, cuando dichas representaciones eran rituales dirigidos a las divinidades. Desde ese punto de vista, ¿verdad? Hay que señalar que el origen de la tragedia, comedia griega, del teatro griego en general, fue un origen religioso. Generalmente se señala que el primer autor teatral griego fue un tal Tespis, en honor al dios Dionisio. En esas festividades que se hacían al dios Dionisio, se se representaron los primeros diálogos. Bueno, entre los primeros dramaturgos griegos pueden mencionarse a Esquilo, Sófocles, Eurípides. Estos tres representantes de la tragedia. Y Aristófanes, el gran comediógrafo ateniense, representante de la comedia. Ahora, Roma, esta potencia política y militar que en un momento dado conquista a Grecia, posteriormente va a ser la heredera del legado cultural de los griegos, entre otras cosas en el teatro. Sin embargo, en Roma, más que tragedia, los romanos van a cultivar la comedia. Roma se va a caracterizar por grandes comediógrafos. Séneca, que además de filósofo, fue un gran comediógrafo. Es más, él desarrolló parte de su filosofía en sus comedias. Plauto, el punto máximo de la comedia latina, Terencio y Lucio Afranio, entre otros representantes. Ahora, tanto la tragedia como la comedia quedaron dormidas sin grandes representantes hasta que en el siglo XI esta modalidad artística resurge en varios países europeos, con obras que se representaban en lugares selectos, universidades, iglesias, es decir, para un público más bien culto. En la actualidad, las obras dramáticas pueden dividirse en diversos géneros, como la comedia, con contenido que busca generar risas a partir del absurdo, o la exageración. Dos elementos importantes de la comedia es el absurdo, es decir, una situación que escapa a la lógica, ¿verdad? Y la otra es la exageración. Todo esto para provocar risas en el público. La tragedia, que incluye una crisis. Generalmente la tragedia implica un conflicto bastante enconado entre el protagonista y el antagonista, ¿no es cierto? El melodrama que busca conmover al espectador. Cuando uno dice esta persona es melodramática, está haciendo alusión en el fondo a este género dramático que es el melodrama. Y la didáctica, que fomente el aprendizaje y la reflexión. El propio Séneca que hablábamos recién tiene importantes de sus obras carácter didáctico, cercano a la enseñanza. Bueno, ahí tenemos un cuadro resumen
de distintos autores clásicos griegos y romanos. Esquilo, con su obra Prometeo encadenado, que es tragedia; Sófocles, Edipo Rey, también tragedia; Eurípides, Las Suplicantes, tragedia; Aristófanes, como decíamos delante, una de ellas, Las Ranas, comedia. ¿Ya? Séneca, este filósofo que también incursionó en el teatro, una de sus obras teatrales y al mismo tiempo filosóficas fue sobre la brevedad de la vida. De hecho, el título ya implica un razonamiento distinto a una mera obra teatral. Plauto, con su obra Los cautivos, que narra peripecias que le ocurrieron, ¿verdad?, a distintos prisioneros de guerra en la época de la expansión romana. Terencio, con El eunuco, un esclavo que con bastante fidelidad guardaba hacia su amo y lo complacía en todo lo que podía. Y Lucio Afranio, ¿ya?, comediante y comediógrafo, autor de la famosa fábula Togata. Ahora, en toda obra dramática tenemos la siguiente estructura. La presentación del conflicto es el eje de la acción. El conflicto, ¿verdad?, no podría una obra teatral ni dramática existir sin un conflicto que le diera un orden. Aquí se presentan los personajes principales y el lugar donde se desenvuelve la acción. Aunque habíamos dicho en clase anterior que el género dramático no es tan descriptivo. De hecho, por ejemplo, uno puede ver una obra sin saber el lugar físico real donde esta obra se estaba produciendo, pero sin embargo, en la presentación del conflicto, algo te dicen. No sé, estoy pensando, ¿verdad? Otelo de Shakespeare habla de Venecia, la escenografía muestra un poco lo representando la ciudad italiana de Venecia, ¿ya? El desarrollo, la acción se desarrolla, aquí llega el nudo dramático, el momento de mayor tensión de la acción, cuando, por ejemplo, las fuerzas protagonistas por una parte y antagonistas por otra parte chocan, hacen este choque dramático. También, ¿no es cierto?, se denomina un momento dado el nudo dramático, y en el momento en que ocurre la parte pero más importante de la obra es lo que en literatura se llama el clímax. El clímax dramático es cuando se produce el momento cúlmine de la obra, de mayor tensión. Ese es el clímax dramático. Bueno, el desenlace del conflicto. Se resuelve el conflicto dramático, la gran mayoría de las veces venciendo el protagonista, pero en algunas oportunidades no. Ya no en todas las obras o todas las tragedias gana el protagonista. A veces el antagonista o los antagonistas se quedan con la victoria. Bueno, hay dos elementos importantes que acá en esta diapositiva están explicados. Por ejemplo, el argumento es el tema de la obra. Es contar sintéticamente lo que en ella ocurrió. El conflicto dramático es el problema principal en torno al cual gira la acción de la obra. Es la lucha de dos fuerzas que se enfrentan. Entonces no es lo mismo decir argumento de la obra que el conflicto dramático. ¿Ya? El argumento es como decir el tema y desarrollarlo un poquito. No sé, vamos a suponer una obra teatral del combate naval de Iquique, ¿no es cierto? Entonces, el argumento sería, no sé, el combate naval de Iquique entre la Esmeralda y el Huáscar, por ejemplo. Ya. Ahora, el conflicto dramático sería el choque de fuerzas que se produce en torno al argumento. No sé, pues, utilizando el mismo ejemplo del combate, la lucha de estrategia entre el almirante Grau y el capitán Arturo Prat, por ejemplo. Ya, ahí tenemos un ejemplo clásico de lo que es el argumento y el conflicto dramático. Obra, Prometeo encadenado. Autor, Esquilo. Argumento, la proeza del titán Prometeo de robar el fuego divino. ¿Ven que es un resumen, ven? La proeza del titán Prometeo de robar el fuego divino. Ese es el argumento. Es como contado algo así cortito, ¿vea? Muy resumidamente. En cambio, el conflicto dramático de esa misma obra sería la lucha de Prometeo contra los dioses, en especial contra Zeus. Recuerden ustedes que esta obra narra cómo el titán Prometeo sube hasta el Olimpo, le quita parte del fuego a los dioses, lo distribuye con la humanidad, y los dioses le aplican un castigo horrible. Lo encadenan en una montaña, ¿verdad?, con el castigo eterno en que un buitre, según una versión, un águila, según otra versión,
constantemente le está comiendo el hígado, ¿ya? Y que después resulta que se produce el exterminio de su hígado por fuerza mágica de los dioses, el hígado le vuelve a crecer en forma eterna. Y así el sufrimiento de Prometeo era también eterno. Hasta que un día Hércules, o Heracles en su versión griega, ¿verdad? Le cuentan que desde hace muchos siglos y siglos se escuchaba gritos, alaridos a lo lejos. La gente le decía a Prometeo, a Hércules o Heracles, que se escuchaban gritos en una montaña muy lejana. Y esto, de generación en generación, se venían escuchando esos gritos. Bueno, en un momento dado el propio Heracles o Hércules lo escucha y empieza a seguir a donde venían esos gritos. Y se da cuenta que quien lanza esos gritos horribles no era otro que Prometeo. Y él toma un cincel, un hacha, una herramienta, ¿verdad? Y le corta la cadena. Y Prometeo cae de bruces, pudiendo finalmente morir y dejar de sufrir. Bueno, eso es muy resumidamente, ¿verdad?, en la obra Prometeo encadenado de Esquilo, con su argumento y con su conflicto dramático. Bueno, los diálogos son muy importantes porque, además de ser una conversación entre dos o más personajes, a través de los diálogos se da a conocer lo que piensan o sienten los personajes. Ya, los diálogos son importantes porque se da a conocer a través de ellos lo que piensan o sienten los personajes. La acción dramática se desarrolla a través de ellos. Es decir, uno no sabría nada de una obra si no escuchara los diálogos. Por eso es tan importante, por ejemplo, cuando uno va a una obra teatral, poner atención a los diálogos de los actores. Porque la obra teatral es diálogo, no es acción. O si hay una acción, esta está explicada por los diálogos. Ahora, los diálogos se presentan en dos estilos. El estilo directo es aquel que reproduce de manera literal lo que dicen los personajes. Por lo general, se representa escribiendo el nombre del personaje seguido de dos puntos, los que anteceden al parlamento del personaje. ¿Ya? C. Lautaro, dos puntos, dijo tal cosa. Pedro Valdivia, dos puntos, dijo tal cosa. Romeo, dos puntos, dijo tal otra. Julieta, dos puntos. Entonces, ese es el diálogo presentado de manera tradicional, de manera directa. Ahora, hay una segunda forma de presentar el diálogo de los personajes, que es de manera indirecta. Narra lo que dice el personaje, pero no lo reproduce de manera literal, lo que él dice. Se presenta en obras narrativas o cuando los personajes cuentan lo que otro personaje dice, ¿ya? Es que en el fondo el diálogo de manera indirecta es parte del relato. Entonces yo escuché que mi mamá decía, hijo, pórtate bien, ya, eso sería un diálogo de manera indirecta, porque estaba en fondo reproduciendo un personaje lo que decía otro personaje, ¿ya? Ahí tenemos, ¿verdad?, dos escenas de obras, una contemporánea, ¿verdad?, y otra antigua. Ahora, también es importante dentro de una obra teatral o dramática lo que son las acotaciones. Bueno, son instrucciones que da el autor al comienzo de la obra, entre los diálogos de los personajes. Estas van dirigidas a quienes leen la obra o a los que deben representarla y realizar el montaje. En el fondo, las acotaciones no es parte del diálogo, no es parte del parlamento del personaje. Es es una instrucción o una aclaración que el autor lo da para quien lee la obra. La acotación tampoco se dice ahí en el escenario. Es decir, la acotación forma parte del escrito de la obra teatral, del escrito, del libro, del texto. Pero no forma parte del parlamento, no forma parte del diálogo. Es decir, el público no escucha la acotación. Ya, por ejemplo, indica cómo debe estar ambientado el escenario, cómo debe ser el vestuario, la iluminación, etc. También cómo se deben mover los personajes, dónde se deben ubicar o los gestos que deben realizar. ¿Ven? En el fondo, las acotaciones dan instrucciones bastante importantes cómo desarrollar la obra. Las acotaciones están dirigidas en el fondo bien al director teatral, al dramaturgo y también a los actores. Y ahí tenemos algún ejemplo, ¿verdad? Perro del hortelano, Lope de Vega. Sale Teodoro con una capa guarnecida de noche en instrucción, ¿ves? Tristán criado vienen huyendo. Ya, ahí hay un diálogo y después dice, váyanse, y entre ellos Diana, condesa de Belfort.
Muchas gracias, buenas noches.